Buenos días, chicos. Maestra, buenos Buenos días. días, maestra. ¿Cómo les fue ayer? ¿Qué tal el examen? Mal, Mal, ¿por qué? no me salieron dos ejercicios, no me salían y no me salían cuando estuve mal. Qué bien bajo. ¿Y después pudiste checar en qué estabas mal? No, la verdad ya no los chequé, quedé bien enfadado, ya no quise hacer nada, la verdad ya Ah, no. bueno. No, yo digo porque, bueno, son dos ejercicios, a lo mejor no afecta tanto y alcanzas a pasar, pero en caso de que no, pues que sepas qué es lo que te está fallando por si tienes que presentar segunda oportunidad. Mm, Y el resto mejor ni opina. Bueno, antes que nada, muy buen día. Ayer, Buen pues, día. estuvo muy interesante el examen. Ahora sí que me eché las 2 horas, casi literalmente ahí a punta de raya. Es que por estar checando, a veces, checaba que, es que ya hice el determinante, ya lo saqué y todo, pero por un signo o algo, como le doy una segunda checada, digo, no puede ser, me volví a equivocar. Y otra vez. Nomás que hay uno que por más que hice como que o sea, en los resultados me saqué de las tres una mal. Y no entiendo, o sea, intenté checarlo 1000 veces y no sé por qué. ¿Y ese por Pero qué pues de ahí, método fue? es que, de cuenta que ya ve que cuando le mencionaba que del primero que el X y el Y estaban, del ese problema que estaban juntitos, Mm, no sé si se acuerda que lo había mencionado. Entonces dije, ok, órale, y como nada más pedía pues el determinante de AX, AY y AZ, pues era el numerador, dije, ok, directamente es Kramer, porque si ya me está diciendo que se puede hacer bueno, que si por lo que me está pidiendo, dije, automáticamente es Kramer, ya sin la necesidad de sacar el determinante principal, pero haz de cuenta que me salía, fue uno que era 8 menos 2 y 2 parece ser, y de esa es una mala, y dije, no puede ser, no sé si me equivoqué en un signo o algo, o sea, no sé, o sea, como que fueron los nervios también, no sé. Sí, no, es que así es el álgebra lineal. Bueno, no sé si a mí me parece, no sé si a ustedes igual, pero en realidad no es difícil. O sea, las cosas que tienes que aprender en realidad son muy sencillas, son medio largas, medio tediosas, porque estás escribe y escribe y haces un montón de pasos, pero no son difíciles. O sea, el concepto no es difícil, es sencillo, es realmente sencillo. Pero en álgebra lineal te pierdes en estar que haciendo y que el signo y que si no me salió y que si me regreso y entonces me regreso desde el principio y me tardo mucho o me pongo a revisar y a lo mejor me tardo el doble. Entonces no es difícil álgebra lineal, pero sí es de estar como haciendo ejercicios y pues nos equivocamos mucho. Oiga, Entonces, maestra, y sobre esa pregunta que también dice mi compañero, a mí me pasó exactamente lo mismo hasta ahorita que estoy oyendo que está diciendo. Me dio exactamente los mismos resultados que él y también me los marcó como mal. pues entonces a lo mejor la respuesta está mal y por eso nunca sale. Pónganlo como aclaración y ya los checo. Y pues ya ven, se corrige en automático, así como la pregunta del cuestionario me parece que era el 3 que corregimos la respuesta, lo pongo a que se recalifique todo y se les corrige su calificación. Aquí igual, si la pregunta tenía un error, porque les digo, a veces eso me pasa, se me van los números o algo pasa y entonces ahí lo marca como mal, pero revisamos y si realmente la respuesta que está ahí está mal, la corregimos y se recalifica. Ah, ok, gracias, maestra, porque sí, de hecho, sí, acabando ya la hice varias veces y da lo mismo de todos modos. Ya ven por qué tenemos que dialogar y hablar. Si nadie dice, ¿cómo les fue en el examen? Bien, aunque les haya ido mal, pues nadie se entera que el otro estaba igual y que entonces la respuesta estaba mal. Es lo malo de no ir a clases, porque en el salón a lo mejor ya nos hubiéramos enterado, ¿verdad? Tal vez sí, maestra. Es que le digo que es de repente luego también el que me entretuvo muchísimo fue es que al momento de aplicarlo ya en la vida real, las matrices, sí como que me confundí mucho, pero fíjese que sirvió mucho la última actividad que dejó, porque la de los peces venía parecida al segundo problema, muy parecido. O Casi sea, igual. literalmente parecidísimo, nomás que era el también poner la matriz, porque de repente me quedaban tres resultados y digo, pero si solo pide dos especies, ¿dónde queda el otro? Y ya de repente, pues ya,
nomás recapitulando, pero sí, maestra, también me pasó lo mismo que mi compañero le digo que de repente son los nervios también. Eso también pasa, eso también pasa. Pero, pues bueno, con que no nos pase, aunque no nos pasen todos los ejercicios, puede ser que en alguno nos equivoquemos, pero que con el resto nos recuperemos. Pero sí, así es esto de los exámenes, muchachos, que nos ponen nerviosos, se nos olvidan las cosas, o a veces en un examen nos hacen una pregunta bien sencilla y nosotros, no, es que está muy fácil, no puede ser así, y nos empezamos a complicar la existencia y a veces sí era una pregunta muy sencilla. Bueno, pues entonces igual me mandan eso como aclaración y lo corregimos. Y pues vamos a continuar. Ay, esto está muy apresurado. Vamos a continuar con la cuarta unidad. Déjenme les comparto pantalla. Sí, no ocupamos más, solo esto. Bueno, en toda esta unidad vamos a estar trabajando con espacios vectoriales. Entonces, lo primero que necesitamos es entender qué es un espacio vectorial para que podamos trabajar con ellos. Entonces, empezamos con la definición. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Claro, maestra. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones, la suma y el producto por un escalar, número real, sujetas a las 10 axiomas que se dan a continuación. Muy bien, gracias, Gerardo. Ahorita vemos los axiomas. ¿Alguien entendió la definición? No, maestra. ¿Sí? ¿No? No. No, ¿verdad? No. Como que así de jalón no está tan sencillo. Bueno, vamos a desmenuzarla y vamos poco a poquito. Primera, me dice, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos. Es un conjunto hasta ahorita. Hay un montón de conjuntos. Puedo tener un conjunto de personas, un conjunto de números, un conjunto de manzanas, un conjunto de árboles. Todos estos son conjuntos. Y mientras hay elementos, pues ya es un conjunto no vacío. Me le pongo cuadrícula. Entonces aquí le vamos a poner. Un espacio vectorial normalmente lo denotamos con una V mayúscula. Y los elementos de ese conjunto con letras minúsculas, parecido a las matrices. Mayúscula es el elemento para el conjunto y en minúscula son los elementos. Entonces vamos a ponerle, es un conjunto, por lo tanto usamos notación de conjuntos. Y mientras hay elementos, pues ya es un conjunto no vacío. Llamados vectores. Entonces, los elementos de ese conjunto se van a llamar vectores. Entonces aquí le ponemos B1, B2, B3, B4, B5, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que tenemos K elementos. Puedo tener muchos conjuntos, pero no todos son espacios vectoriales. Me dice que para hacer espacio vectorial se definen dos operaciones, la suma y el producto por un escalar, es decir, la multiplicación por un número. Puedo tener un conjunto de personas, puedo tener un conjunto de árboles, un conjunto de manzanas y un conjunto de números. Con todos esos conjuntos puedo hacer sumas y multiplicaciones por escalares. Me imagino que sí, nomás. Sí, ¿verdad? Pues si tenemos números, pues podemos hacer sumas y multiplicaciones por escalares. Hasta ahí vamos bien. También sería un espacio vectorial. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de manzanas. Con esas manzanas podemos hacer sumas y multiplicaciones por escalares. Me imagino que sí, maestra.
si tratamos las cantidades de las manzanas, sí. Pero las Sí, tal cual las manzanas, manzanas, no. pero las manzanas como tal, no, ¿verdad? Entonces, ya no puedo decir, por ejemplo, no sé, tengo esta manzana y la manzana roja más la manzana verde, ¿qué me da? Pues Como, quedaría expresado, ¿no? Como manzana roja más manzana verde, ¿no? exacto, ¿verdad? O sea, como que ya si estamos tratando con cosas, pues ya no resulta tan sencillo. Entonces, si estamos diciendo que vamos a hacer sumas y multiplicaciones por escalares, entonces esos elementos del conjunto deben ser entidades matemáticas para que yo pueda hacer sumas y multiplicaciones. Entonces, si yo ya le meto manzanas, árboles o personas, pues esto ya no se puede, ¿verdad? Entonces, tengo un conjunto, es un conjunto no vacío, pero entonces a esos elementos ya no les puedo llamar vectores porque entonces no puedo hacer estas dos operaciones, la suma y la multiplicación por escalar. Entonces, de estos conjuntos que yo tenía, ya algunos quedaron descartados. Vamos a suponer, ahorita me quedo con los números que siguen cumpliendo las características que aquí me dicen. Y bueno, la última me dice que están sujetas a los 10 axiomas que se dan a continuación. Son estos 10 axiomas. Si yo con esos elementos de mi conjunto puedo hacer todas estas cosas, entonces sí es un espacio vectorial. Si no se cumple alguna de estas 10 condiciones o axiomas, entonces ese conjunto ya no es un espacio vectorial. Ahorita vamos a ver ejemplos y contraejemplos de espacios vectoriales para que vayamos entendiendo a qué se refieren estos axiomas. Entonces, pero ahorita un espacio vectorial es un conjunto de elementos que no vacío y entonces si se cumplen las condiciones, esos elementos se van a llamar vectores. Y con estos elementos puedo sumar, puedo multiplicar por números y deben cumplir estas 10. Un ejemplo, los números, el conjunto R2. R2 se refiere a un conjunto que tiene dos elementos. Llamémosle X1, X2, XY, XZ, etcétera, etcétera, como le quieran llamar. Pero es un conjunto que posee dos dimensiones o dos elementos. Entonces vamos a dar aquí 3 ejemplos no para demostrar las propiedades porque no las estamos demostrando, sino estamos dando ejemplos para que entendamos a qué se refiere cada uno de estos axiomas, no es la demostración. Vamos a decir que yo tengo un vector B1. Denme un ejemplo de un elemento de R2, el que ustedes quieran. ¿Puede ser número o variable, maestra? Preferentemente número, para que sea más fácil de mostrar. Un 8. 8. Un 8 es un elemento de dos variables o de dos conjuntos, digo de dos elementos. Vamos a ponerle aquí. Un elemento de R2 puede ser, por ejemplo, el 1, 2. Es un elemento de R2 porque tiene dos dimensiones o dos elementos, el 1 y el 2. A este le vamos a llamar U. Ahorita no le vamos a llamar V porque todavía no sabemos si realmente es un espacio vectorial. Entonces vamos a decir U. Otro. 4,5. 4,5. Muy bien. UV y vamos a ponerle otro que se llame W. ¿Qué otro se les ocurre? 2, 3. 2, 3. Sí, el que sea. Se debe.
2, 3. Aquí tenemos 3 elementos que pertenecen a este conjunto. Vamos a ver si se verifican estos 10 axiomas. Si nosotros estamos suponiendo que este es un espacio vectorial, vamos a decir que mi espacio vectorial es R2. La suma de U más V me da un elemento que también pertenece a ese mismo espacio, es decir, la suma de dos elementos que tienen 2 dimensiones me da un elemento que también tiene 2 dimensiones. Vamos a ver. Si yo hago la suma de U más V, significa que voy a hacer la suma de U más V. Pues primero sumamos la primera componente y luego la segunda componente. Si nosotros hacemos esa suma, lo que obtendríamos es 1 más 4, 5. 2 más 5, 7. El resultado de U más V me da un elemento que también pertenece a B mayúscula, es decir, también pertenece a R2. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, entonces se verifica el primer axioma. Vamos a ponerle, aquí va el primero. Vamos a revisar si se verifica el segundo axioma. La suma de U más V es igual a la suma de V más U. Ya hicimos la de U más V, ahora hay que hacer la de V más U. V es 4, 5 y U es 1, 2. Otra vez sumamos primero la primera componente, la primera con la primera y la segunda con la segunda. El resultado de eso es 4 más 1 y 5 más 2. El resultado de U más V es igual a V más U. ¿Sí, maestra? ¿Sí? Sí. Entonces comprobamos que se verifica el segundo axioma. Entonces, para que nosotros comprobemos que un conjunto forma un espacio vectorial, debemos revisar todos los 10 axiomas. Ahorita yo voy a revisar los 10 solamente para este conjunto. Para el resto nos vamos a saltar algunos pasos para no tardarnos tanto. Pero en este primer ejemplo sí vamos a revisar los 10 para que veamos en qué consiste cada uno. Ahora vamos a revisar el tercer axioma. Y ese tercer axioma me dice que si yo hago la suma primero de U más V y a ese resultado le sumo W, debería de ser igual al resultado de sumar primero V más W y luego sumarle el vector U. Entonces vamos a ver que esto se verifica. Primero hacemos la suma de U más V. Ah, bueno, pues ya la tenemos esa. U más V nos dio 5 más 5, 7. Y eso lo vamos a sumar con W, que W era 2, 3. Y el resultado de esta es 7,10. Y si este axioma se verifica, entonces, ay, aquí no sé por qué le puse menos, es más. Y entonces aquí debemos verificar que la suma de U más, aquí vamos a realizar primero la suma de V más W
Entonces aquí tenemos 4 más 2, 6, 5 más 3, 8. Y el resultado de esto es 1 más 6, 7 y 2 más 8, 10. Y es lo mismo que esto. Entonces, con esto comprobamos, o más bien, ¿sí? Damos un ejemplo de que se cumple el axioma 3. Ahora vamos con el 4. El axioma 4 me dice que existe el vector 0. Aquí sí está en negritas, significa que se refiere a un vector, no al número 0. Existe un vector que pertenece a V, tal que la suma de cualquier vector más ese vector 0 me devuelve el vector original. Entonces aquí vamos a poner, vamos a revisar el axioma 4. Si yo estoy hablando de R2, el vector 0, lo vamos a poner otra vez en negrita, sí, para que se note. El vector 0 es el elemento que contiene ceros y que pertenece a R2. Entonces, el número 0 pues sigue siendo 0, pero el vector 0 de R2 es un vector de 2 elementos. Y esos elementos son nulos. Ese sería el vector 0. Y entonces, en este conjunto debe existir el vector 0, de tal manera que al hacer la suma de cualquier vector, en este caso V, más el vector 0, me debe de dar el vector original. Aquí, por ejemplo, si le ponemos V, sería el 4,5 más el vector 0 es igual a, si hago esta suma, pues tengo 4 más 0, 4 y 5 más 0, 5. Entonces, con esto verificamos que en este conjunto existe el vector 0 y que el vector 0 cumple con esta característica. Maestra, Ajá. ¿siempre va a ser 0? Siempre debe tener elementos nulos, o sea, ceros. En este caso, por ejemplo, como mi conjunto es R2, entonces debe ser un elemento que tenga 2 dimensiones. Y en esas 2 dimensiones haya elementos nulos, o sea, ceros. Si yo, por ejemplo, estuviera trabajando en R3, el vector 0 en R3 es 0,0,0. O sea, siempre tiene ceros, pero debe pertenecer al mismo conjunto con el que estás trabajando. No sé si me explico o lo explicamos otra vez de una Me manera. imaginaré que es porque, o sea, como el conjunto es 2, debe de haber 2 ceros. Exacto. ¿A eso se refiere? Si el Ujú. conjunto es 3, debería de haber 3 ceros. Exacto. Y si tú y trabajar en R4, pues entonces mi vector 0 sería 0,0,0,0, 4 ceros. Sí, sí, maestra. Sí. Maestra, de una Gracias. vez aprovechando, en la 1, en el primero 1, me quedé pensando, ¿es correcto porque al principio tiene un 5? ¿Es válido porque al principio tiene un 5? O sea, es ¿Cómo? U más V pertenece a V Ah, y es porque al principio tiene un 5, porque en V tiene un 5 o no, porque tiene ¿cómo decirlo? Tiene un miembro de V. no. La primera se refiere a que tú tomas 2 elementos de un conjunto y al sumar esos 2 elementos te devuelve un número que pertenece al mismo conjunto. O sea, si tienes 2 elementos de R2, tú los sumas y lo que obtienes también pertenece a R2. Ah, ok, pero tiene que tener un número que pertenezca. Por Sí, ejemplo, ahí el 7 pues no está, pero el 5 sí. Entonces, por el 5 es el que sí es válido.
No, por los dos, porque más bien tú sumas un elemento de R2 más otro elemento de R2 y obtienes un elemento de R2. Ah, ok. Igual entonces al momento de sumarlos siempre van a ser correctos. Debes tú sumar dos elementos y obtener uno que sea del mismo tipo. Ah, ya. Como son números, pues tienen que ser, pues obviamente números. Ajá, ¿A y eso se tiene que refiere? ser un número bueno, más bien tiene que ser un elemento de dos dimensiones. Ok, perfecto, maestra. Muchas gracias. Nada, ahorita que veamos un contraejemplo, tal vez nos queda un poquito más claro. Hoy son puros ejemplos, puros ejemplos. ¿Alguna duda con el axioma 4? ¿No, verdad? Nos vamos con el axioma 5. Me lo pongo aquí, estos ya los teníamos verificados. Este ya. Y ahora vamos a verificar el axioma número 5. Me dice que para cada elemento de ese conjunto existe el negativo de ese elemento, de tal manera que al hacer la suma de un elemento con su inverso negativo, o inverso aditivo, me va a dar el vector 0, no el número, el vector 0. Lo comprobamos en esta. Un ejemplo. Si V es 4,5, el inverso aditivo de B, pues va a ser menos 4,5, o sea, menos 4 y menos 5. De tal manera que al hacer la suma de V más su inverso negativo, yo obtenga el vector 0. Si yo hago la suma de 4,5 con el número menos 4 menos 5, lo que yo obtengo es menos 4, más 4 y menos 4, pues me da 0, más 5 y menos 5 me da 0. Entonces yo estoy obteniendo el vector 0. Si no existe un elemento de ese conjunto, si no se cumple para todos los elementos de ese conjunto, entonces eso no es un espacio vectorial. Entonces, sí se cumple la quinta. Digo, ahorita a lo mejor con los contraejemplos nos queda más claro de cuándo no. Maestra, Ujú, o sea que todas esas condiciones se deben de cumplir. exacto. Un espacio vectorial es un conjunto de elementos que cumpla con estas 10. Si cumple con 9, pero con una no, ya no es un espacio vectorial. Entonces, tenemos ahí las 5. Vamos ahora con las 6. Para las 6 estoy incluyendo nuevas variables que en realidad son números. Me dice alfa y beta pertenecen al conjunto de los números reales, es decir, aquí mi conjunto, o lo que yo trato de demostrar que es un espacio vectorial, es R2. Pero independientemente de la naturaleza de R2 o del conjunto que yo quiera verificar, alfa y beta son números reales. Ahí sí no cambia nada. Entonces, me dice que al multiplicar alfa por el vector v, debe darme un elemento que también pertenece a b, es decir, pertenece a este mismo conjunto. Démosle valores a alfa y beta. ¿Qué números les gustan? No tantos, nada más 2. Y 2. 6, 7. 6 y 7 fueron los que escuché. Ok, entonces revisamos el axioma 6. Me dice que al multiplicar alfa por un vector b, también debe pertenecer al conjunto que yo estoy tratando.
Entonces hacemos la multiplicación de alfa, que es 6, por V, que es 4,5. El resultado de eso es 6 por 4, 24, y 6 por 5, 30. 24,30 es un elemento que pertenece a este conjunto. Pertenece a R2. El 24,30 pertenece a R2. Sí, no, porque pues siguen siendo dos Sí. dimensiones. Sí, ¿verdad? Entonces también pertenece a R2. Pertenece al mismo conjunto, entonces verificamos que se cumple el axioma 6. Vamos a revisar ahora el axioma 7. El axioma 7 me dice que al hacer la suma de U más V, si eso lo multiplico por alfa, es igual al resultado de primero multiplicar alfa por U, luego alfa por V y realizar la suma. Entonces, vamos a verificar que alfa por la suma de U más V es igual a multiplicar alfa por U más alfa por V. Entonces aquí alfa es igual a 6. 6 por la suma de U más V. 6 veces, el resultado de esa suma era 5 y 7. Y el resultado de eso es 6 por 5, 30. Y 6 por 7, 42. Y vamos a ver que eso sea igual a, primero multiplicar alfa por U, es decir, 6 por 1,2 más alfa por V. ¿Dónde voy? Tendría 6 y 12, y eso lo vamos a sumar con 24 y 30. Entonces, si sumamos la primera componente, 6 más 24, y luego 12 más 30, 42. Entonces, como si se cumple esto, entonces se está cumpliendo el axioma 7. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos en el 7, vamos a poner acá el 8. El axioma 8 me dice que al hacer la suma de alfa más beta y el resultado de eso multiplicarlo por V, me debe dar el mismo resultado que si multiplico alfa por V y luego beta por V y hago la suma. Comprobamos nosotros. Alfa es 6 y beta es 7. Y eso lo vamos a multiplicar por V, que es 4,5. Y esto debe ser igual a realizar primero alfa por V y luego beta por V.
6 más 7 son 13. Entonces voy a multiplicar 13 por 4,5. Y entonces tengo 13 por 4, 42. Sí, alcanzan a ver todavía ahí, ¿verdad? O ya no. 52, ¿no, maestra? ¿Eh? ¿No es Ah, sí, 52? sí, sí. Sí alcanzan a ver lo que escribo, ¿verdad? O ya no. Sí. Sí, ah, muy bien. Y luego tenemos 13 por 5. Y vamos que veamos si cambiando el orden se cumple eso otra vez. Primero tendríamos 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, más 7 por 4, 28, y 7 por 5, 35. 24 más 28, 52. Y 30 más 35, 65. Entonces, con eso nosotros comprobamos que se cumple el axioma 8. Vamos por el 9. Entonces, este ya está. Este también. El 9, el axioma 9 me dice que al hacer la multiplicación de beta por V, el resultado de eso lo multiplicamos por alfa, debe ser igual a que si primero hago la multiplicación de alfa por beta y luego eso lo multiplicamos por V. Comprobamos 6 por beta era 7, ¿verdad? 7 por V debe ser igual a multiplicar primero 6 por 7 y luego multiplicarlo por el vector V. Aquí nos cerramos. Entonces aquí tendríamos 6 veces y 7 por 4 son 28 y 7 por 5, 35. 6 por 28. Bien, ¿me ayudan por favor? 140, 168. Sí, profa. Ah, gracias. Y 6 por 35. 35, 210. Ah, gracias. 210. Y ahora vamos a cambiar el orden. 6 por 7 son 42 y eso hay que multiplicarlo por el 4,5. 42 por 4, 16, 168. Y 42 por 5, 210. Entonces, sí se cumple. Estamos verificando que también cumple con el axioma 9. Y entonces ya nada más vamos con el axioma 10. Y el axioma 10 me dice que al multiplicar 1 por V, me devuelve V. Hacemos la multiplicación de 1 por 4,5 y eso me da 4,5. Pues entonces se cumple el axioma 10. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, profesora. ¿No? Bueno, entonces, como nosotros acabamos de verificar que este conjunto de R2 sí cumple con todas las condiciones o todos los axiomas, entonces nuestra conclusión sería que este conjunto sí es un espacio vectorial. Ay, ¿por qué me cambió? R2 sí es un espacio vectorial. Ya verificamos que es un conjunto, no es un conjunto no vacío en el cual podemos trabajar las operaciones de suma y multiplicación por escalares, que fue lo que hicimos ahorita, y que verifica los 10 axiomas que planteábamos en un inicio. Son estos 10. Ahora, un contraejemplo. Aquí se me pasó R, pero este también es R2. Con que nosotros demostremos que no se cumple uno solo de los axiomas, con eso entonces ya no es un espacio vectorial. Ah, que la ta. Por ejemplo, en este de aquí, yo tengo un conjunto que pertenece a R2, es decir, de 2 dimensiones o de 2 elementos. Pero esta vez, en mi conjunto, la característica es que el segundo elemento es un 1. Vamos a revisar, por ejemplo, el primer axioma. El primer axioma me dice que U más V debe pertenecer también a V. Yo aquí le estuve poniendo números, pues para que fuera más fácil entender qué es lo que estamos haciendo. Pero normalmente la demostración se hace con casos generales, es decir, yo ya no pruebo 3 elementos porque en realidad R2 tiene una cantidad infinita de elementos. Entonces, no pruebo con cada uno. No pruebo con 3 porque puede ser que estos 3 lo cumplan, pero el resto no. Entonces, normalmente una demostración incluye los casos generales, es decir, en lugar de poner números, lo dejamos como variables. Aquí, por ejemplo, vamos a poner U, sería un vector que es x1 con un 1 aquí. Esa es la característica de este conjunto. Y mi V sería ahora, por ejemplo, aquí tiene x2, pero aquí también tiene un 1. Esto sí es demostración, ¿eh? Ahora sí. Estos ya no son ejemplos. Entonces vamos a verificar el axioma 1. A ver, denme 2 minutitos, muchachos, ahorita regreso. Listo, vamos a continuar. Entonces, acabamos de plantear 2 elementos que pertenecen a este conjunto. Entonces, ahora vamos a verificar que la suma de esos 2 elementos me devuelve uno que pertenece al mismo conjunto. Entonces, hacemos la suma de U más V. La suma de U más V, ¿qué me va a dar como resultado? Sería x1, x2, x1 más x2, 1. Exacto, ¿no? Sumo 1 a 1. Aquí x1 más x2. Como son números reales, pues aquí está representado como una suma, pero va a ser un número real. Y cuando haga la suma de estos dos, ¿qué voy a obtener?
1 más 1, 2. La suma de este elemento más este elemento me devuelve un elemento que pertenece a este mismo conjunto. ¿Cuáles eran las características de mi conjunto inicial? Maestra, Ajá. o sea que las X no se suman. En este caso, como no le he dado valores, pues no sé cuánto da, lo dejo indicado. Entonces, lo que les comentaba hace rato, cuando yo le estoy poniendo números, son ejemplos, no demostraciones, pero a mí didácticamente me sirve más que tenga números porque le vamos entendiendo, vamos viendo a qué se refiere cada axioma. Por eso, estas no son demostraciones, pero cuando tú quieres realizar una demostración, ya no le pones valores, porque al darle valores puede ser que con unos se cumpla y con otros no. Entonces, una demostración no se hace con valores, se hace con representaciones. Aquí, por ejemplo, el X1 me representa un número, el X2 me representa otro número que puede ser igual o diferente, pero me representan números. Entonces, esta de acá sí es una demostración, que digamos que la manera correcta de demostrar los 10 axiomas debería de ser de esta forma, pero no es tan comprensible y por eso no me gusta usarla. Ya cuando hemos entendido cada uno de los 10 axiomas, sí podemos usar demostraciones, como en esta. Entonces, lo que yo tengo aquí es un conjunto que pertenece a R2, es decir, de 2 dimensiones, tal que los vectores, bueno, no son vectores, los elementos de ese conjunto tienen esta forma. X1, es decir, un número en la primera componente, pero en la segunda componente debe haber un 1. Ya no es como en el anterior. Acá podía tener cualquier número real aquí y cualquier número real acá. Acá es cualquier número real en la primera componente, pero en la segunda componente debe tener un 1. Entonces yo tengo dos vectores llamados U y V. Cuando hago la suma de U más V, tengo otro elemento de 2 componentes. Pero ¿se cumple esta condición? X1 y X2 son números reales, ¿no? Sí, son números reales los que sean, los que Entonces, tú te sí puedas cumple. imaginar. Si quieren, vamos a ponerle valores. X1 es 1 y X2 es 2. Yo digo que sí se cumple más. Sí se cumple. Ok. Sumamos X1, X2, obtengo un 3. Entonces, mi nuevo elemento es 3,2. ¿Es un elemento que pertenece a R2? Sí. ¿Es un elemento de 2 componentes? Sí. ¿Es un elemento que puede tener cualquier número real en la primera componente? Sí. ¿Es un elemento que en la segunda componente tiene un 1? No. No. Entonces, ya no se verifica el primer axioma. ¿Por qué? El primer axioma me dice, tú tomas 2 elementos de ese conjunto y debe devolverte un elemento que también pertenezca a ese conjunto. Aquí mi conjunto son elementos de 2 dimensiones en los cuales la segunda componente es un 1. Este lo cumple, pero cuando yo hago la suma de U más V, me da un elemento que no cumple esa condición. Por lo tanto, como no se verifica uno de los axiomas, ya ni siquiera me voy a revisar los otros 9. No me sirve, porque aunque los cumpla, no va a ser un espacio vectorial, porque con un axioma que no se cumpla, entonces no es un espacio vectorial. Entonces aquí le vamos a poner
Si me equivoco, me corrigen, ¿eh? Porque esto no tiene autocorrector. Entonces, este conjunto no se verifica el primer axioma, por lo tanto, este conjunto no es un espacio vectorial. Este de acá sí lo es. ¿Alguna duda? ¿Están procesando? Nos pasamos al siguiente ejemplo. A diferencia de los otros, porque eran números diferentes, no era necesario, ¿verdad? En el segundo. Pero Mm, como en este es el mismo número, el segundo elemento. ok. Aquí sí estás poniendo una condición que no puede ser cualquier número, debe ser un 1. Oh, ya, sí, cierto, ya vi el apunte. Sí, depende de la condición, ¿verdad? Ajá. O sea, dependiendo de las Porque características que tenga tu X puede ser cualquier número, pero a fuerzas el número 2 tiene que ser 1. Exacto. El resultado de V. Ah, ok, ¿Mm? gracias. Sí, este conjunto es, por ejemplo, el 5,1, 20,1, menos 1000,1, 7,1, 2 millones, 1. El número que tú quieras, pero aquí debe haber un 1. Y acá sí me da cualquier número, pero acá me da un 2. Entonces ya no pertenece a este conjunto, por lo tanto, no verifica el primer acción. Ok, gracias, maestra. Nada. Sí, es muy confuso las primeras veces, ya después agarran maña. A ver, veamos otro conjunto. Este es el conjunto de los números naturales. Estos son más bien contraejemplos de que no se cumple alguno de los axiomas. Ya vimos un ejemplo que sí cumple los 10 axiomas, ya revisamos esos 10, no en todos los conjuntos, vamos a ir probando de uno por uno, nos tardaríamos algo. Además, la mayoría de las veces, los axiomas que no se cumplen, la mayoría de las veces, no significa que siempre, pero la mayoría de las veces los axiomas que pueden no cumplirse son este y este. Entonces, son los primeros que revisamos. Si un conjunto cumple con estos dos, entonces ahora sí, revisamos los otros 8. La suma de un número natural más otro número natural me devuelve un número natural. Sí. Sí, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, aquí no son demostraciones, vamos a ponerle un ejemplo, un N1 y N2. ¿Qué números les gustan? Cuatro y 2. 4 y 2. 4 es un número natural, 2 es un número natural. Entonces, revisamos que 4 más 2 es igual a 6 y 6 pertenece a los números naturales. Entonces, pues sí se verifica el primer axioma. Vamos a revisar ahora el 6. Alfa y beta pueden ser cualquier número real, el que quieran. Cualquier número real. Vamos a suponer que alfa es igual a 0.3. Aquí no hay restricción, independientemente de la naturaleza del conjunto que tengamos o que deseemos demostrar, alfa y beta son números reales. Al hacer la multiplicación de alfa por un elemento, me devuelve uno que pertenece al mismo conjunto, es decir, vamos a por ejemplo 0.3
multiplicado por, vamos a tomar el 4. 0.3 por 4. 1.2. 1.2 pertenece a los números naturales. A ver, acuérdense, ¿cuáles son los naturales? ¿Los enteros? Los enteros, ¿verdad? Enteros y además positivos. 1.2 es un entero, pues no, no es un entero. Entonces, no se está cumpliendo. Entonces, para este conjunto, no está verificando el axioma 6. A lo mejor no cumple con otros, pero con que yo demuestre que uno no se cumple, entonces no es un espacio vectorial. No se verifica el axioma 6, por lo tanto no es un espacio vectorial. Para que sea un espacio vectorial, independientemente del conjunto que tengas, al multiplicarlo por cualquier número real, debe devolver un elemento del mismo conjunto. Entonces, en este caso yo estoy partiendo de números naturales, lo multiplico por un número real y no me devuelve un número natural, es decir, un elemento del mismo conjunto, por lo tanto, no es espacio vectorial. No sé si queda un poquito, si queda claro o hay dudas. ¿Eso es siempre para números naturales o dependiendo de los casos que nos den, maestra? Para cualquier número natural. Porque si me dice alfa y beta pertenecen a los números reales, para estos no hay restricciones. Independientemente del conjunto que tengas, A y B son números reales, entonces punto 3 es un número real y se debe cumplir con todos los vectores del conjunto y con todos los números reales. Ok, maestra, muchas gracias. Nada, entonces aquí hay un número real para el cual no se verifica el axioma 6, entonces pues no es espacio vectorial. Ahora vamos con otro conjunto. ¿Qué conjunto es este? Son los números naturales, y los números naturales pertenecen a qué conjunto. Si vamos de los que empezamos a ver hacia de los más sencillos a los más complejos. Tenemos primero los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. Y luego, ¿qué otros números tenemos? Aquí, números naturales. ¿Son los racionales? Exacto. Estos de aquí son los números naturales y estos son los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? ¿Se acuerdan? Son los que contienen los números naturales y los fraccionarios. Son los números fraccionarios o aquellos que se pueden representar como un cociente de enteros. Son los números de la forma P sobre Q, tal que P y Q pertenecen al conjunto de los números naturales, es decir, todos los que podamos representar en forma de fracción. Vamos a ponerle aquí dos ejemplos. ¿Cuál quieren? Un cuarto y un medio. Un cuarto y un medio. Un cuarto y un medio son números que son racionales, por lo tanto pertenecen al conjunto. Y vamos a verificar que se cumplen los axiomas. Revisamos generalmente el primero y el sexto. Entonces,
U más V pertenece también al mismo conjunto. ¿Cuánto es U más V? 1/4 más 1/2 es igual a 2 3/4. Y 3/4 pertenece a los números racionales. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces sí se verifica el primer axioma. Vamos a revisar ahora el 6. Al multiplicar cualquier número de este conjunto por cualquier número real, debe verificarse. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a poner que alfa es igual a pi. Independientemente de la naturaleza del conjunto, nuevamente, alfa y beta son números reales. Pi es un número real. Entonces, pues lo podemos incluir aquí. Verificamos el axioma 6. Alfa por V debe darme un elemento que pertenece al mismo conjunto. En este caso, los números racionales. Ahí ya me quedó muy abajo. Alfa es pi y V es 1/2. 1/2 por pi, pues me da pi sobre 2. Pi sobre 2 pertenece al conjunto de los números racionales. Pi medios es racional. No. ¿No, verdad? Entonces, si un conjunto es un espacio vectorial, debe cumplir estos 10 para cualquier número real y para cualquier elemento del conjunto. Entonces, este de aquí tampoco verifica el axioma 6, por lo tanto, no es un espacio vectorial. ¿Qué otro tipo de espacios vectoriales podemos tener? Ya vimos R2, los números naturales y los números racionales que pertenecen a R1, pero puede ser en realidad cualquier entidad matemática. Las matrices también son entidades matemáticas. Entonces, también pueden formar espacios vectoriales. Aquí, por ejemplo, tengo el conjunto de matrices de 2 por 2. Entonces, vamos a suponer que yo tengo U, que es un elemento de ese conjunto. ¿Qué se les ocurre? Una matriz de 2 por 2, la que quieran. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y estabas pensando lo mismo y por eso te dio risa. ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. Es que somos bien creativos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Otro elemento. Cinco, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. Y entonces vamos primero a revisar el 1 y el 6. Y vamos a hacer la suma de U más V y vamos a ver si esta suma de U más V pertenece también al conjunto de matrices de 2 por 2. Entonces vamos a hacer la suma de U más V. Si hacemos la suma de U más V, tenemos 1 más 5, 6, 2 más
6, 8, 3 más 7, 10 y 8 más 4, 12. La suma de U más V me da un elemento que también pertenece al conjunto de matrices de 2 por 2. Sí, pertenece. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces sí cumplió con el axioma 1. Pues al realizar la multiplicación de eso por cualquier número real, vamos a ponerle, pues vamos a ponerle otra vez pi. Alfa es igual a pi. Al hacer la multiplicación de alfa por v, me da un elemento que también pertenece al mismo conjunto, es decir, las matrices de 2 por 2. Vamos a ver, alfa es pi multiplicado por v, que es 5, 6, 7 y 8. El resultado de eso es 5pi, 6pi, 7pi y 8pi. El resultado de eso pertenece a al conjunto de matrices de 2 por 2. Se me acabó el espacio, lo vamos a poner acá. ¿Sí pertenece? Sí. Sí. Entonces, sí cumple con el axioma 6. No me voy a ir a verificar los 10. En realidad, lo pueden hacer ustedes con más calmita en su casa. Pero el conjunto de matrices de 2 por 2 sí es un espacio vectorial porque sí va a verificar los 10 axiomas. Entonces, la mayoría de las veces cuando no se cumple alguno es el 1 o el 6. ¿Y cuál sería el elemento 0? Bueno, si esto es un espacio vectorial, tiene un vector 0. ¿Cuál sería el vector 0 de las matrices 2 por 2? 0, 0, 0, 0. Exacto. El vector 0, si estamos tratando de matrices de 2 por 2, pues sería 0, 0, 0, 0, 0. Ahora tengo acá otro conjunto. Es un conjunto de matrices de 2 por 2, que en la segunda, tercera, cuarta componente pueden tener cualquier número, bueno, específicamente 1, 2, 2, 1 y 2, 2 pueden tener cualquier valor, pero el elemento 1, 1 es un 5. Cualquier matriz que cumpla con estas condiciones pertenece a este conjunto. ¿Formaría también un espacio vectorial? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a dar ejemplos. Pues a lo mejor y no, maestra, por el simple hecho de que otra vez está como que como que la condición del 5. Exacto, ese 5 ya pues empieza a causar ruido, ¿verdad? Un ejemplo de una matriz que pertenezca a este conjunto. Nada más uno. 8, Z, Y, W.
Otro, pueden ser números, ¿eh? O sea, ahí las letras pueden ser números, pueden estar representadas como sea. Ese que me dieron de 8Z, Y, W, ¿pertenece a este conjunto? No, porque le hace falta el 5 al inicio. Exacto, ¿verdad? La condición es, pues una matriz de 2 por 2. Aquí, aquí y acá tú le puedes poner el número que quieras, pero ahí debe haber un 5. Otro ejemplo. De una matriz que pertenezca a este conjunto. 5, 2, 1, 1. 5, 2, 1, 1. Si nosotros hacemos la suma, vamos a vamos a verificar el primer axioma, la suma de U más V debe pertenecer también a ese conjunto, es decir, el conjunto de matrices de 5, A, B y C. Si nosotros hacemos la suma de U más V, vamos a tener 5 más 5, 10. Luego Z más 2, que sigue siendo un número. No sabemos qué número es porque no conocemos el valor de Z, pero es un número. Y más 1 y W más 1. Esta matriz pertenece al conjunto de matrices que tienen 5, cualquier número y cualquier número. No. No, ¿verdad? No. Por este 5 que está aquí. Entonces, como ya no, la suma de dos elementos de ese conjunto no me da un elemento que también pertenece a ese conjunto, pues entonces, en este caso, no se verifica el axioma 1, por lo tanto, no es un espacio vectorial. Y en realidad puede haber más axiomas que no cumpla, pero con uno que demostremos ya es suficiente para afirmar que no es un espacio vectorial. Otra es que, por ejemplo, esta jamás va a incluir un vector 0. ¿Por qué? Porque si aquí a fuerzas debe tener un 5, ya no podemos incluir el vector 0. Otro. ¿Qué otro tipo de entidades matemáticas o conjuntos podrían formar espacios vectoriales? Las ecuaciones o los polinomios. En este caso, por ejemplo, yo tengo una ecuación de primer grado o un polinomio grado 1, que pues cuando lo representamos gráficamente nos forman rectas, entonces yo aquí lo puse como y igual a mx más b. Entonces vamos a poner ejemplos. El vector u sería igual a, ¿qué se les ocurre? Cualquier recta, díganme una recta. 2x más 1. 2x más 1. Muy bien, gracias. Otra recta. 4x más 9. 4x más 9. Ya tenemos dos ejemplos. Vamos a hacer la suma de u más v y vamos a ver si el resultado de esa suma pertenece a las rectas de la forma mx más b. Entonces, si yo hago la suma de u más v, tendría que sumar 2x más 1 más 4x más 9.
Como solo puedo agrupar términos que son semejantes, entonces tendría 2x más 4x, 6x. Y 1 más 9, 10. 6x más 10 pertenece al conjunto de las rectas mx más b. Sí. Sí. Sí, por lo tanto se cumple el primer axioma. Vamos a revisar el axioma número 6. Alfa, beta pertenecen a los números reales, entonces ahora vamos a poner que alfa es igual al número E, 2.71 y piquito. Al hacer la multiplicación de alfa por el vector v me da un elemento que pertenece al mismo conjunto. Estos no son los números reales. Entonces vamos a poner alfa por v. Eso es igual a 4e por x más 9e. Esto es un elemento que pertenece al conjunto de rectas mx más b. Metan a la calculadora 4e o e a la 1, dependiendo de cómo lo pida su calculadora. 4e o 4e a la 1. No sé si la puse bien para medirlo. ¿Cuánto? No es 10.87, perdón. Sí. No sé. Sí, 10 y piquito, porque el si es 2.71, si lo multiplicamos por 4, pues nos da 10 y piquito. ¿Y 9 por e? 24.46. Gracias. De nada. Se ve rarito, pero es un número. Un número especial, ¿verdad? Pero es un número. Entonces, 10.87x más 24.46 pertenece al conjunto de las rectas mx más b. Sí. Sí. Entonces, se verifica el axioma 6. Al igual que en el anterior, no me voy a demostrar todos, pero el conjunto de las rectas o polinomios grado 1 sí es un espacio vectorial. Digo, aquí no estoy demostrando nada, estoy dando ejemplos más bien. Pero nos sirven para entender qué es un espacio vectorial. Ahora, vamos a tomar un conjunto de estas rectas, específicamente aquellas de la forma y igual a mx más 1. Tomemos dos ejemplos. Denme un ejemplo de una recta de la forma mx más 1. 3x más 2. ¿No? Más bien sería 3x más 1, ¿no? Ah, sí, perdón, perdón. Exacto, volvemos a un ejemplo parecido al anterior. Debe tener un más 1 ahí. Otro. Aquí le voy a poner yo, para que veamos algo. Menos 3x más 1. Revisamos el primer axioma en el cual nos dice que u más v me debe dar un elemento que pertenezca al mismo conjunto, en este caso, el conjunto mx más 1.
Si yo hago la suma de U más V, ¿qué voy a obtener? Cero más 2. 0 0 más 2. más 2. Este pertenece al conjunto de las rectas MX más 1. No, No. ¿Por qué? porque no tiene el 1. Exacto, porque no tiene el 1, entonces no se cumple esto. En este caso, no se verifica el axioma 1, por lo tanto no es un espacio vectorial. Si yo acá, por ejemplo, en el conjunto de las rectas, que yo estoy afirmando que sí es un espacio vectorial, pongo un tercer vector, vamos a poner el vector W, que es el menos 2x más 3. Se supone que al sumar dos elementos de ese conjunto me debe dar un elemento que también pertenece al conjunto. Entonces, al hacer la suma de U más W, debe pertenecer también a las rectas MX más B. Si hago la suma de U más W, ¿qué resultado obtengo? U más W. 0x más 4. 0x más 4. Este elemento pertenece a las rectas MX más B. Sí. Sí, ¿verdad? M es igual a 0 y B es igual a 4. Pero sí pertenece. Entonces, se debe cumplir con todos los elementos de ese conjunto. Que si ese conjunto es llamado espacio vectorial, entonces estos de aquí son vectores. Estos de acá no son vectores. ¿Por qué no son vectores? Porque el conjunto no es un espacio vectorial. Este conjunto sí es espacio vectorial, entonces estos elementos sí son vectores. Y ya por último, un concepto que es bastante sencillito, porque en realidad está muy relacionado con los espacios vectoriales. Los subespacios vectoriales. ¿Qué es un subespacio vectorial? Sea B un espacio vectorial, es decir, nosotros tenemos un conjunto en el cual ya verificamos que se cumplen los 10 axiomas. Si nosotros tomamos un subconjunto que no sea vacío de ese conjunto mayor, le vamos a llamar W. Entonces, el conjunto grande o el espacio vectorial es V y el subespacio es W. W es un subespacio de B si por sí mismo es un espacio vectorial con las mismas operaciones, suma y producto que están definidas para el espacio vectorial. Es decir, si nosotros tenemos un espacio vectorial grande, tomamos un subconjunto y ese subconjunto también forma un espacio vectorial, entonces es un subespacio. Debe verificar otra vez los mismos 10 axiomas. Un ejemplo, habíamos visto que R2 sí es un espacio vectorial. Nosotros revisamos los 10 axiomas y los cumple toditos. Ahora tomamos un subconjunto. Vamos a tomar dos. El conjunto de R2 que tiene en la primera componente un 0, en la segunda lo que ustedes quieran ponerle, pero en la primera tiene un 0. Y otro subconjunto que en la primera componente tiene un 3. De estos dos, uno sí es un subespacio y el otro no lo es. ¿Cuál sí es un espacio vectorial y cuál no lo es? Me dicen por qué. Si no tienen la más remota idea, también se vale y vemos por qué sí y por qué no. Ni idea. ¿Ni idea?
Entonces, tenemos que estos dos son subconjuntos de R2, ¿verdad? Ya vimos que R2 sí es un espacio vectorial. Tenemos acá dos subconjuntos. Vamos a revisar si, por ejemplo, este que está en verde cumple el primer axioma. Pongamos un ejemplo. Un elemento que pertenezca a este conjunto. ¿3,8? 3,8. Otro. 3,1. 3,1. Ahí está. Tenemos dos elementos y vamos a ver si al hacer la suma de U más V obtenemos un elemento que pertenece al conjunto 3,x. Bueno, aquí ya tenía x2. Si hacemos la suma de U más V, ¿qué obtenemos? ¿Sabe qué, maestra? La que es espacio vectorial es la de 0,x2. Ya le va a agarrar. Exacto, cuando no se cumplen, generalmente no se cumplen por las mismas razones, porque no cumplen con la 1 o porque no cumplen con la 6. Entonces, el resultado de esta sería 6,9, que como ya no tiene un 3, no pertenece al conjunto. Acá verificamos el 1, U y V. Vamos a ponerle, acá vamos a ponerle el 0,8, dejamos la segunda componente igual. Acá ponemos el 0,8 y acá ponemos el 0,1. Verificamos que al hacer la suma de U más V nos dé un elemento que pertenece al mismo conjunto, es decir, 0, aquí cualquier cosa. U más V me daría 0 más 0, 0. 8 más 1, 9. Este sí pertenece al conjunto de los elementos 0 y cualquier cosa aquí. Entonces, cumple con el axioma 1. Al multiplicarlo por cualquier número real, vamos a decir que alfa es igual a pi otra vez. Bueno, ahora vamos a ponerle un raíz de 2, que al cabo también es irracional. Raíz de 2. Al hacer la multiplicación de alfa por v, me debe de dar un elemento que también pertenece al conjunto de 0, cualquier cosa aquí. Entonces sería raíz de 2 por el vector v, que es 0,1. El resultado de eso es 0 raíz de 2. Este es un elemento que pertenece al conjunto de un 0 aquí y cualquier cosa acá. Sí. Sí cumple con el axioma 6. Y en realidad verifica todos los otros 8. Entonces ya para no consumir más tiempo, no los revisamos. Ustedes si gustan en casita pueden comprobar que cumple con los otros 8. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un subespacio vectorial. Es decir, tú tienes un conjunto, que era el conjunto de R2. Ya viste que R2 sí forma un espacio vectorial. Pero el hecho de que tú tomes un subconjunto de esos elementos no te garantiza que hereda las propiedades de un espacio vectorial. Aquí tenemos un subconjunto de R2 que como no verifica estos axiomas, pues entonces no es un espacio vectorial. Pero aquí tienes un subconjunto de R2 que sí verifica a su vez los 10 axiomas. Entonces este es un subespacio vectorial. Este es un espacio vectorial. Y este sería un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque es un subconjunto que pertenece a un espacio vectorial y que también verifica los 10 axiomas. Entonces, el espacio vectorial normalmente lo designamos con una V
y a un subespacio lo designamos con una W. Entonces, este no es subespacio, pero este sí es un subespacio vectorial. ¿Alguna pregunta? Maestra, disculpe, se me trabó un poquito. ¿Cuál era el subespacio vectorial? Disculpe. Ah, cuando tú tienes un conjunto que ya verificaste que es un espacio vectorial, como ejemplo R2, y de ese conjunto tú tomas un subconjunto, si ese subconjunto que tomaste también verifica los 10 axiomas, se considera un subespacio vectorial. Por ejemplo, de R2 yo tomé dos conjuntos, este conjunto y este otro conjunto. Pero este no verifica los 10 axiomas, entonces este es solo un subconjunto, pero no es un subespacio. Este es un subconjunto de R2 y como también verifica los 10 axiomas, entonces es un subespacio vectorial. Ah, perfecto. Muchas gracias, maestra. Disculpe. Nada.